no difícil de aprender. Recuerden que el inglés es un idioma pues muy fácil de aprender, se habla en todo el mundo y como se habla en todo el mundo es el más fácil de aprender. Si comparamos con el español, pues el español tiene estructuras gramaticales muy complejas que se hacen difíciles de aprender. La estructura gramatical del inglés es muy sencilla, es muy fácil, es sujeto, verbo, complemento. Eso lo iremos desarrollando a lo largo de todos los programas que vamos a ver aquí en UTV. Recuerden que este es un programa que realiza la Universidad Técnica del Norte con la finalidad de llegar a ustedes en casa para que ustedes se vuelvan más pues expertos en el manejo de este idioma. Ustedes no necesitan conocer mucho en inglés para aprender con Talk, ¿ok? Y el día de hoy tenemos una invitada especial, tenemos Paulina Morillo, nos está acompañando el día de hoy y va pues a ayudarnos a desarrollar el tema. Hello Paulina, how are you? Teacher, fine, thanks. You're fine? Really? Great. Ok, pues Paulina nos va a acompañar el día de hoy a realizar el programa y vamos a empezar, no vamos a perder más tiempo y tenemos la pregunta de esta semana que es muy fácil, ¿ok? Paulina no tiene mucho grado de dificultad y mira, y la tenemos ahí, tú ves ahí un mapa y la pregunta dice, where are you from? Can you repeat please? Where are you from? Where are you from? Where are you from, Paulina? I'm from Ecuador. You're from Ecuador, good. ¿Y qué es lo que estamos averiguando en esa pregunta? ¿Me puedes decir? ¿Que de dónde eres tú? Exactamente. Literalmente esa pregunta diría, ¿dónde eres tú de? Pero le entendemos como, ¿de dónde eres tú, verdad? Where are you from? Y en el programa del día de hoy vamos a ver por qué está esa pregunta estructurada de esa manera. Where are you from? Vamos a ver en el programa del día de hoy eso. Pero vamos a ver algunas respuestas. Paulina ya nos había dicho la respuesta a esa pregunta que habíamos visto. Where are you from? Y la tenemos en pantalla. Vamos a ver. Ok, Paulina, where are you from? I'm from Ecuador. Oh, you're from Ecuador. Y hablando de Ecuador, que quedamos empates ahora, ¿verdad? Frente a Inglaterra. So, good for Ecuador. So, where are you from again? I am from Ecuador. Very good. Now, I want you to ask me the question. You ask the question, please. Okay, teacher. Where are you from? I am from Ecuador. I am from Loja, exactly. Where are you from? I am from Ibarra. You're from Ibarra. Oh, very good. Oh, mira, qué fácil. Lo único que tengo que hacer es, en lugar de decir Ecuador, I am from Ecuador, lo que tengo que hacer es poner la ciudad. Si ustedes pues son de Otavalo, quedaría I am from Otavalo. Si son pues de Quito, sería I am from Quito, etcétera, etcétera. ¿Okay? Vamos a ver otra posible respuesta a esta pregunta de la semana. Where are you from? Ok, ahí la tenemos. Oh, again, the question. Okay, Paulina, let's practice the conversation. Okay. Where are you from? I am from China. Oh, nice. Now you ask me the question. Where are you from? I am from China. I am from China. Y te das cuenta, Paulina, que esta frase I am from se está repitiendo, ¿verdad? Yes. ¿Qué es lo que estamos haciendo, Paulina? Solo estamos cambiando la parte del nombre de la ciudad o país. Exacto, es muy fácil, ¿verdad? Lo único que tengo que decir es I am from y pongo la ciudad o el país del que soy originario. Vamos a ver la última respuesta antes de continuar con el tema del día de hoy del programa. Ok, so where are you from? Paulina, where are you from? I am from Mexico. I am from Mexico. Una vez más, para que en casa nuestros amigos practiquen esta pregunta. Where are you from? I'm from Mexico. I'm from Mexico. Vemos al chico de la foto, ¿verdad? Es lo que dice. I'm from Mexico. Very good. No estuvo difícil la pregunta de la semana, ¿verdad, Paulina? No, estuvo súper fácil, ¿ok? Y así mismo tenemos que el tema del día de hoy no tiene nada de dificultad. Es un tema de cómo estructurar preguntas cuando tenemos el verbo to be. Cuando tenemos el verbo to be, hay cierta forma de estructurar las preguntas. Así que vamos a ver el tema del día de hoy. Tiene que ver mucho con esta estructuración de las preguntas. Vamos a ver. All right. Y ahí lo tenemos. Information questions.
¿Tú sabes qué son esto de las information questions, Paulina? Preguntas para recopilar información. Exactamente, y como tú puedes ver ahí pues en pantalla tenemos how, what, when, where, who, why. Todas estas palabras pues nos piden información específica, nos dicen cómo, qué más tenemos ahí? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Verdad? Entonces se llaman information questions porque nos demandan información específica, nos piden información específica. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo así? Etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, el programa. Vamos a ver cómo se estructuran esas preguntas. Sí, pero antes de entrar pues a la parte gramatical, vamos a tener un poquito de inducción, ¿ok? Vamos a inducir cómo es que está estructurada la pregunta y vamos con el primer ejemplo. Ok, y este es súper fácil. Esto nos enseñan desde primer nivel, ¿verdad, Paulina? Yes. Y dice, how are you? I'm fine, thanks. How are you? I'm fine, thanks. Now you ask me the question, Okay. Paulina. How are you? I'm fine, thanks. Y quiero que observes una cosa. Mira que la palabra how está subrayada. Inmediatamente después de esa palabra how tengo el verbo are. How are you? I'm fine, thanks. Esto vamos a tenerlo, vamos a observar que forma de ordenar las preguntas se repiten todas. Siempre comenzamos con la palabra, pues, la palabra informativa, en este caso how, y luego le sigue el verbo. Todas tienen la misma estructura, es igualito, todas. How are you? Y como sabemos, esta pregunta nos está diciendo, ¿qué? ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? I'm fine, thanks. How are you? I'm fine, thanks. Y ustedes en casa, how are you? You're great, I think. You're fine. Exactly. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta y vamos a darnos cuenta que tiene la misma estructura de la pregunta que acabamos de ver. Vamos a observar. Ok, como te había dicho, empiezo con la pregunta, con la palabra informativa, where, y luego tengo el verbo, mira, is. Y te voy a preguntar esto, te voy a decir, where is your grandmother from, Paulina? She's from Japan. Very good. Now you ask me the question, Paulina. Where is your grandmother from? She's from Japan. Mira, pues veo la foto y digo, ¿de dónde es? ¿Qué dice? ¿De dónde es tu abuela? Abuelita. ¿De dónde es tu abuela? Dice. Ajá. Where is your grandmother from? She's from Japan. She's from Japan. Démonos cuenta de algo. Tengo la palabra subrayada, que es la palabra informativa, llamémosle así. Que en inglés pues se les denomina WH words o palabras WH, porque todas tienen WH. Y luego le sigue el verbo. Where is your grandmother from? Y ustedes pueden contestar en casa esta pregunta. Where is your grandmother from? O bueno, where is your grandmother from, Paulina? She's from Ecuador. But exactly, where is she from exactly? She's from Ibarra. She's from Ibarra. ¿Se dieron cuenta? Paulina lo único que dijo es she is from y luego puso el lugar de donde es. Yo les voy a hacer la pregunta a ustedes en casa, amigos. Where is your grandmother from? Ok, pues ya contestaron. Vamos ahora a observar la siguiente pregunta y vamos a reafirmar lo que estamos viendo en los ejemplos anteriores. La estructura es similar. Mira, ahora tengo otra palabra informativa, es how old y le sigue el verbo. How old are your parents, Paulina? How old are your parents? Okay, my mom is 25 and my dad is 27. Oh, very good. Now you ask me the question. How old are your parents? My mom is 25 and my dad is 27. Observemos que tiene el mismo caso que se repetían en los dos ejemplos anteriores. La palabra informativa o la palabra WH word, está seguida o le sigue el verbo. Siempre es la misma estructura. Hace un rato veíamos how are you, luego teníamos where is, ahora estamos observando esto. How old are your parents? ¿Y qué estamos averiguando en esa pregunta?
Pau? ¿Cuántos años tienen tus padres? Exacto. Y en casa, pues, vamos a averiguar. How old are your parents? Le voy a hacer la pregunta a Paulina. How old are your parents? Okay, my mom is 45 Okay. and my dad is 50 years. Okay, really? Oh, nice. Entonces en casa contesten igual que lo hizo Paulina. How old are your parents? Ok, tenemos un deber pues para ustedes para ya hacerlo. Vamos ahora a ver la siguiente pregunta y tiene la misma estructura. Obsérvale ahí, Paulina. Mira. Okay. What What? is your wife like? Please repeat the question. Okay. What is your wife like? Okay, she's a very loving wife. Bueno, esta pregunta no te puedo hacer a ti, ¿verdad? No. Entonces te voy a decir que tú me hagas la pregunta, Paulina. Okay. What is your wife like? Oh, she's a very loving wife. Oh, yes, she is a very loving wife. Y aprovechando el programa, pues le mando un saludo a mi querida esposa. Es exactamente lo que dice ahí. She's a very loving wife. Es una esposa muy, muy, muy amorosa. Eso es lo que habíamos visto. Y la pregunta pues decía, ¿cómo es tu esposa? ¿Cómo es tu esposa? Observaron que la palabra what estaba después seguido el verbo is. ¿Sí? Estaba precedido por el verbo is. Todas tienen esa misma estructura. What is your wife like? ¿Sí te das cuenta, Pau? Yes, teacher. Ok, y tiene la misma estructura de todas las preguntas que hemos visto, ¿verdad? Ahora vamos a ver dos más. Ahora ya vimos de wife, ya vimos de esposa. Ahora vamos a hacer una pregunta de esposo, ¿ok? Así que vamos a hacer la siguiente pregunta. Ok, vamos a suponer que estás casada, ¿ok, Paulina? Okay. Ok, y te voy a decir, where is your husband from? He's from Brazil. All right, una vez más. Where is your husband from? He's from Brazil. ¿Y qué estamos averiguando en esta pregunta? ¿Que de dónde es tu esposo? Exactamente. Bueno, y ustedes, pues, señoras amas de casa, y a todas las señoras, pues, que están viendo el programa, les hago esta pregunta. Where is your husband from? Where is your husband from? Pues, si su esposo es de Quito, ¿cómo sería la pregunta? La Well, respuesta. he's from Quito. He's from Quito, qué fácil, ¿verdad? Súper, súper fácil. Ok, y antes de desarrollar el tema, vamos con la última pregunta, ¿ok? Que está similar a una que ya la hemos visto. Ok, vamos a ver. Oh, mira, dice, how old is your grandmother? How old is your grandmother? She's 72, but she is very nice. Now you ask me the question, Pau. Okay. How old is your grandmother? She's 72, but she's very nice. She's a very, very nice grandmother. Ok, ¿y qué estamos averiguando en esa pregunta? ¿Qué edad tiene tu abuela? ¿Qué edad tiene tu abuelita? ¿Cuántos años tiene tu Ajá. abuelita, verdad? Eso es lo que estamos averiguando pues, en la pregunta. Ok, y sin mucho más pues preámbulos, digamos, vamos a ver aquí en el pizarrón por qué todas las preguntas tienen el mismo esquema, la misma forma, la misma estructura. Y les voy a enseñar algo, ¿ok? Vamos a dibujar unas figuritas aquí, ¿ok? Vamos a poner un cuadradito primero, ¿ok? Un cuadradito. Después vamos a poner un triángulo. ¿Ok? Tenemos un triángulo. Y aquí vamos a poner la persona, ¿ok? Y vamos a poner un círculo. Ok. Vamos a darnos cuenta, ok, que todas las preguntas tenían la misma estructura. Vamos a asignar o vamos a suponer que los rectángulos que tengo aquí son las palabras WH. Si ustedes recuerdan las palabras WH, habíamos visto algunas. Where, what, who. ¿Recuerdas qué más, Pau? Why? Why, how old. ¿Se acuerdan? How old. Y vamos a analizar, pues, a ver si todas encajan en esta estructura que les acabo de poner. Ok, vamos a primero, el secreto está en identificar el sujeto de la oración, es decir, la persona de la cual estoy hablando en la oración. Y voy a empezar con esta primera pregunta, pues que empezamos, you. Ok, ese es el sujeto. Ok, este sujeto tenía un verbo, ¿recuerdas cuál era? Yes, are. Are.
Entonces vamos a suponer que todos los triángulos son el verbo. ¿Ok? Los rectángulos son las palabras WH. El triángulo sería el verbo. Ese obviamente sería el sujeto. Y el círculo lo que me sobre. ¿Ok? Entonces voy a poner esta palabrita. How are you? Y si es que yo tengo pues algo, le puedo poner un complemento o lo que me sobra. ¿Qué dice ahí? How are you today? How are you today? ¿Cómo estás hoy? ¿Ok? Vamos a ver, ¿te acuerdas cómo se decía de dónde eres? Yes. Ok, vamos a estructurarle, ¿sí? Pero vamos a cambiar, ya no vamos a decir de dónde eres. Vamos a poner en el sujeto a tu abuelita, ¿ok? Ya. Entonces aquí voy a poner tu abuelita. ¿Cómo quedaría? Your grandmother. Sería grandmother, ¿ok? Your grandmother, ¿ok? Ahora, your grandmother, tengo que ponerle un verbo, ¿verdad? Pero como your grandmother estoy hablando de la tercera persona en singular, obviamente el verbo que va aquí, ¿cuál es? Is. Entonces el triángulo que tengo que poner es is. ¿Ok? Ok. ¿Cómo se decía dónde? Where, ok. Where. ¿Y ahora? ¿Qué me falta? Where is your grandmother from? From. Entonces tú tal vez ya me puedes contestar una pregunta que te voy a hacer, Paulina, y ustedes amigos en casa. ¿Por qué el from va acá al final? Porque es lo que ya me sobra para completar la oración. Ok, exactamente. Es la forma en la cual una pregunta en inglés está estructurada. Aunque en español suena a decir de dónde eres, ¿verdad? En español se dice de dónde eres. No puedo estructurarle así en inglés. Recuerden, el inglés es una cosa, el español es otra cosa muy diferente. La estructura en inglés me pide que primero pues ponga mi rectángulo, luego ponga mi triángulo, luego el sujeto y luego lo que me sobra. La pregunta where are you from va de esta manera porque lo que me sobra es el from. No podría decir from where is your grandmother. Eso sería español, pero recuerden, el español no tiene nada que ver con el inglés, ¿ok? Esta es la estructura de inglés. Vamos a analizar otra pregunta. ¿Te acuerdas cómo se dice cuántos años tienes? Yes. ¿Cómo se dice? How old are you? Ok, sería how old are you, pero ¿qué tal si utilizamos esta forma, estas estructuras que estamos utilizando aquí para preguntar, por ejemplo, cuántos años tiene Luchito, por ejemplo? Yo quiero decir cuántos años tiene Luchito. ¿Dónde le encajo Luchito? ¿En qué parte? En el sujeto. Exacto, entonces aquí ¿qué pondría? Luchito. Luchito. Ok, entonces aquí ¿qué pondría? How. Sería how Old. How old, ok, how old. ¿Qué triángulo o qué verbo le pondría a Luchito? Is, porque es tercera persona. Exacto, singular, ok. How old is Luchito? Y bueno, en este caso pues no necesito un complemento. Miren, y ya he armado mi pregunta. How old is Luchito? Estoy preguntando cuántos años tiene Luchito. Vamos con un último ejemplo, ¿te parece? Ok. ¿Qué tal si quiero preguntarte, utilizando esta estructura que estamos aprendiendo aquí ahorita? Yo quiero preguntarte, por ejemplo, ¿cómo son tus padres? Yo quiero saber eso. ¿Cómo son tus padres? ¿En qué casillero le pongo a tus padres? En el sujeto. Entonces, ¿cómo quedaría? Your parents. Quedaría your parents. Ahora dime, ¿qué verbo le pongo? Verbo le pongo a your parents. Are. Exactly, good. Are, aquí. How, sí, ¿no te acuerdas de este? What. What are your parents? Like. Ahora, dime una respuesta a mi pregunta, Pau. ¿Por qué le pongo el like al último? Porque para complementar la pregunta. La estructura, ¿verdad? Ajá. La estructura es así, para averiguar de cómo es mi papá. Recuerden que en el programa, hace 2 programas habíamos visto cómo se describe a las personas. El like va al último porque esta palabrita like no es verbo, por si acaso, es una preposición. Sí, me está averiguando de descripción. What are your parents like? Es la forma de estructurar mi pregunta porque así se estructuran
todas las preguntas. Ok, pero ¿qué te parece, pues, Pau, si hacemos un poquito de práctica en nuestra computadora? Así que les invito a ustedes a que le ayuden a Pau a completar el siguiente problema, ejercicio que vamos a ver en nuestro computador. Ya lo tenemos ahí. ¿Qué te pareció? ¿Está fácil o difícil? Fácil. Sí. Ok, lo único que tendríamos que hacer es seguir este orden, ¿no es cierto? Sería rectángulo, triángulo, persona y círculo. Ok, entonces vamos a memorizarnos de eso. Rectángulo, triángulo, persona y círculo. Y yo sigo ese orden y pues todo se va a hacer muy fácil. Entonces vamos ahora a nuestro software. Ok, y mira, aquí tengo un cuadrito. Exacto. Y tengo algunas preguntas. Dice que en este cuadrito me tienes que ayudar a hacer algunas preguntas. Mira, primero con what. Luego me tienes que ayudar a hacer preguntas con where. Ok, le tengo aquí where. Y luego me tienes que ayudar a hacer preguntas con how. ¿Crees que lo puedes hacer? Yes. Entonces arranquemos. Arranquemos con what. Y tengo ahí un ejemplo que ya está hecho. Dice, what's your father like? ¿Y qué estamos averiguando ahí? ¿Recuerdas? Que cómo es tu padre. Ok, what's your father like? Ok. Ok, ¿cuál otra pregunta podría ser con what? Recuerda el orden. Es rectángulo, triángulo, sujeto y lo que sobra. What is your name? Oh, good. Entonces sería, what is your name? Oh, sorry. What is your name? Great. Where's the symbol? All right. What's your name? Otra pregunta. What is your grandmother like? Oh, good. What is... Ok, creo que no me va a alcanzar el grandmother, pero pongámosle. What is your grandmother? No me alcanzó. ¿Qué tal si en lugar de poner grandmother ponemos un nombre? What is Laura? Ok, what is Laura like? ¿Y qué estamos averiguando ahí? Que cómo es Laura. What is Laura like? Y observa, tenemos lo que habíamos analizado. Tenemos primero la palabra WH, luego el verbo, seguido el verbo, y luego el sujeto. En este caso sería your name. Ok, la misma estructura pasa aquí, sino que el sujeto aquí es Laura. Y el complemento, o lo que me sobra, sería este Like. Ok, ¿qué tal si ahora vamos a hacer preguntas con where? ¿Te parece? All right, where. ¿Qué se te ocurre preguntar? ¿Te acuerdas? Yes. La pregunta que estábamos practicando, la pregunta de la semana. Where are you from? Ok, where are you from? Nice. Where are you from? ¿Qué tal si es que me preguntas, me dices, ¿dónde está? ¿Cómo me dices, dónde está mi lápiz? ¿Cómo dirías? Where is my pencil? Oh, good. Where is my pencil? Ok, nice. Ahora sí, ¿qué más me preguntas con where? Ustedes en casa espero que estén completando el cuadro junto con Paulina. Where is Mónica? Ok. Where is Mónica? Where is... sorry. Mónica. Aquí, tilde, ¿dónde es tilde? Mónica, a ver. Mónica. Right? Where's Mónica? Ok, la tilde está al revés. Pero en inglés no hay tildes, eso es lo bueno. Ok, so where is Mónica? Observa, tiene la misma estructura que acabamos de ver. Ok, la palabra WH, el verbo, el sujeto. Lo mismo. Ok, vamos ahora a ver preguntas con how. Y con esto pues terminamos. Ok, a ver, how. How are you? La más fácil, ¿verdad? Yes. How. Sorry. How are you? How are you, Paulina? I'm fine. You're fine. Great. Otra pregunta con how. How old are you? Oh, good. That's a good one. How old are you? How old are you? Y la última. Pregúntale, por ejemplo, ¿cuántos años tiene mi mamá? Ok. How old
Okay, how old Is your mom? is your... Mom. How old's your mom? Okay. Y hemos completado la tarea del día de hoy. Ok, estuvo fácil o difícil. ¿Qué opinas? Fácil. Fácil. Y para recordar, y más bien dicho, para reforzar lo que hemos aprendido el día de hoy, Paulina, vamos a ver a continuación en una diapositiva resumido lo que acabamos de ver, la estructura, cómo está estructurado esto de las preguntas informativas con el verbo to be. Vamos a ver. Mira, y ahí lo tenemos, ahí hemos preparado algunas preguntas y ahí le hemos dibujado al sujeto, que es la parte más importante de la oración, you. Tenemos algunos sujetos ahí, mira, tengo you, your grandmother, your parents, your wife, your husband, you. Y vemos que todas cumplen con la misma estructura. Where, how old, what, where, todas esas son palabras. WH. O en inglés sería WH words. WH words. Y luego tenemos la fila de los verbos. Mira, tenemos are, is, are. Todos serían esos el verbo. Y te acuerdas en nuestra formulita, era el triángulo. Triángulo. ¿Verdad? Ahora después teníamos el sujeto y al final teníamos un círculo, que era lo que nos sobraba, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, from, o tenemos like, tenemos from, otra vez now, where are you now, ¿ok? Entonces lo importante es que ustedes puedan aplicar el conocimiento que aprendimos hoy para realizar sus propias preguntas. Recuerden que el inglés se vuelve divertido cuando ustedes lo aplican a su vida diaria. Ejemplo, si ustedes pues tienen alguna pregunta o algo, podrían contactarnos a la información que tenemos en pantalla ahí. Si tienen alguna pregunta, escríbanos a talk@utn.edu.es o mírennos en YouTube, en nuestro canal de YouTube a Talk UTV, y vamos a poder ver todos los programas que hemos estado realizando aquí en la Universidad Técnica del Norte. Por el día de hoy, pues les doy las gracias a todos ustedes por habernos acompañado y a Paulina también. Paulina, it was nice to have you here and see you next show, okay? Thank you, teacher. All right, bye-bye. Bye, teacher. Bye, see you guys. See you next show.